Hola, amados jóvenes, allí en la Iglesia de la Misión, en Villa Albertina. Qué alegría poder compartir este tiempo juntos. Mi nombre es Rafael Keller. Nos conocimos en un campamento y bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir este mensaje breve, esta reflexión que nace en el corazón de Dios y que sin lugar a dudas ha transformado mi corazón a lo largo de los años. Y hoy nos centramos para hablar de un tema súper importante y relevante, que es la pasión de Dios por la iglesia, la pasión de Dios por el cuerpo de Cristo, una pasión que fue en aumento en mi vida y que anhelo que así sea en la tuya también. Por eso, antes de arrancar a hablar y de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe acerca del amor de Jesús por la iglesia, te invito a hacer una oración ahí en tu lugar. Si puedes cerrar tus ojos y orar conmigo. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permitís hablar de cosas que están en el corazón de Jesús y que nos permitís entenderlas y crecer en este entendimiento. Nuestra petición en este día es que vos te quedes en medio nuestro y que seas vos absolutamente el que gobierne cada palabra, cada sentimiento en la vida de cada joven que está del otro lado, papá, cada reacción que esté gobernada por ti, Espíritu Santo, y que realmente podamos salir de esta reflexión amando mucho más al cuerpo de Cristo. Espíritu Santo, te pedimos, espíritu de revelación y de sabiduría, en el entendimiento de esta pasión que arde en el corazón de Dios, y nos encomendamos a vos totalmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un poco lo que quiero compartirte en el día de hoy es esto, ¿no? Esta pasión que arde en el corazón de Dios. Cuando uno lee la Biblia, que es una conversación con la persona de Jesús, uno puede ver que hay algunas áreas particulares que deliberadamente e intensamente el Padre repite en sus diálogos, hablándonos de aquello que le importa, ¿no? Nosotros hablamos mucho de aquello que nos importa y el Padre habla mucho de aquello que le importa, por eso habla mucho de vos, por eso habla mucho de los perdidos, por eso hablamos de esta pasión por los perdidos, hablamos de la pasión por la intimidad, por eso hablamos de la pasión de Dios por Israel, por el regreso de Cristo, de la pasión de Dios por el reino, de la pasión de Dios por las naciones y finalmente la pasión que quiero compartir con una breve reflexión a través de este mensaje, la pasión de Dios por la iglesia, la pasión de Dios por el cuerpo de Cristo. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amo ver a Jesús hablando de su novia, no por su estado o su condición actual, sino por su condición futura. Amo ver a Jesús pasearse entre las iglesias, allí Apocalipsis 1 y el inicio de Apocalipsis 2 en el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Jesús se pasea por las iglesias que están representadas por 7 candelabros de oro. Lo podemos ver en Apocalipsis 1. Él dice que estos 7 candelabros de oro que ve Juan son estas 7 iglesias. Y Jesús en Apocalipsis 2, en los primeros versículos, allí en la carta a la iglesia de Éfeso, empieza a pasearse en medio de estos candelabros de oro. Y vamos a ver que las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis no son cartas que hablen de tanta bondad, aunque sí refieren a cosas virtuosas de cada una de estas iglesias, pero por sobre todas las cosas están cargadas de exhortaciones. Vamos a ver iglesias que perdieron su primer amor, vamos a ver iglesias que tienen obras muertas, vamos a ver iglesias tibias, vamos a ver iglesias que toleran a Jezabel, a la inmoralidad sexual, y vamos a ver que en cada una de ellas hay una exhortación pertinente de la persona de Jesús al cuerpo de Cristo. Sin embargo, cuando Él las refleja o las ilustra ante los ojos de Juan, no las muestra como 7 vasijas de barro, no las muestra como 7 vasijas imperfectas, sino que las manifiesta a través de esta visión que tiene el apóstol Juan,
como 7 candeleros de oro. Qué fantástico, ¿no? Lo que para nosotros es pecado, lo que para nosotros es algo malo, Jesús lo ve de la misma manera. Jesús desecha y abomina el pecado, pero ve a la iglesia y la ve por su condición futura. Y la ve por su condición futura y la llama candelabro de oro. Para que tengas una idea, en Israel, si vos vas hoy en día a pasear por la ciudad antigua de Jerusalén, te vas a encontrar con una menorá de oro, un gran candelabro de siete velas, por decirlo de alguna manera, 7 brazos, ¿no? Que es esta menorá de oro preparada para el día en el cual el tercer templo, aquel templo que tanto anhela el pueblo de Israel, sea construido, y esa menorá va a estar dentro del templo, ¿no? Para formar esta menorá, cuando te acercás ahí, te explican los guías o los entendidos, dicen que para que una menorá se acolle, o sea, sea santificada, tiene que ser formada de una sola pieza de oro, no puede haber incrustaciones. ¿Por qué? Porque esto menciona integridad, ¿no? Y la menorá que está en la ciudad antigua de Jerusalén es una menorá de una sola pieza de oro, de no sé cuántos kilos, ya no recuerdo. Ahora, ¿cómo ve Jesús a la iglesia en medio de todas sus imperfecciones? La ve por su destino de gloria, la ve como un candelabro íntegro de oro, precioso, valioso, y como te decía, la primera palabra, íntegro, ¿no? Entonces, el desafío de esta charla es que juntos podamos crecer en nuestra pasión de Dios por el cuerpo de Cristo, por tu iglesia local, y que puedas ver a la iglesia, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus errores, a pesar de las situaciones difíciles que te tocaron vivir allí, la puedas ver como un candelabro de oro, la puedas ver por su destino de gloria y no por su condición actual. Hey, de la misma manera Jesús nos ve a nosotros. ¿Cómo puede ser que Jesús se quede mirándonos y no nos abrume por nuestro pecado? No, es que Él, cuando nos mira, no nos determina, no nos define por nuestra condición actual, sino por nuestro destino de gloria, por lo que Él ya pensó de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y hoy te quiero invitar a empezar a formar en tu corazón el corazón de Jesús. Yo creo que ese es nuestro verdadero éxito en la vida, que cada día que pase te encuentres un poquito más parecido a la persona de Jesús. Amar a la iglesia es ser parte de entender lo que Cristo ama. No se puede amar a la iglesia desde el llano, solo se puede amar a la iglesia desde el corazón de Jesús y desde las alturas a través de las cuales Jesús ve a la iglesia. El amor de Cristo por la iglesia implicó entregarse a sí mismo por ella, dar su vida, santificarla, apartarla para Él. Esto nos hace ver que la iglesia en su corazón tiene un lugar sumamente importante. Te cuento una historia, me pasó de estar volviendo de un viaje y estar volando por encima de la capital federal y ver distintos lugares de la capital federal que yo reconozco porque me crié allí, y verlos hermosos, ¿no? Cualquier ciudad del cielo se vuelve hermosa con sus luces, con sus dinámicas. Y me pasó de ver barrios en los cuales yo había estado y saber que en esos barrios, cuando vos vas al llano, cuando vos pones tus pies en esos barrios, vas a ver suciedad, vas a ver inmundicia, vas a ver injusticia, vas a ver pecado. Pero desde el cielo, ese barrio se veía hermoso. Si vos vas a darte un paseo por Capital Federal, seguramente vas a encontrar todas estas características pecaminosas o de suciedad que yo te estoy hablando, pero desde el cielo vas a ver belleza. Y Dios nos está invitando como hijos de Dios en este tiempo a subir al monte para ver a la iglesia desde sus ojos, porque desde el llano vemos errores, pero desde sus ojos vemos belleza. Dios nos está invitando a ver al prójimo desde sus ojos, porque desde el llano vemos errores, pero desde el monte vemos belleza. Y yo no sé vos, pero yo anhelo poder mirar
a las personas desde los ojos de Jesús. Yo anhelo poder mirar a la iglesia desde los ojos de Jesús. Yo anhelo poder mirar la historia y poder entender los tiempos que estamos viviendo desde los ojos de Jesús. Desde el llano podemos ver debilidades, desde el llano podemos sentirnos de alguna manera atormentados por lo que se está viviendo. Desde el llano podemos ver un sinnúmero de errores, desde el llano podemos tener miedo, desde el llano podemos desarrollar terror, temor, pero desde el monte tenemos la paz de Jesús. Vemos desde los ojos de Dios, y donde muchos ven pecado, nosotros vemos belleza, porque no vemos lo que está pasando, la condición actual, sino vemos el propósito de gloria, a donde se dirigen las personas y a donde se dirige tu iglesia local, el cuerpo de Cristo. Estamos destinados a ser una novia pura, santa y sin mancha, que será desposada por el novio más extraordinario de la historia. La mayoría del Nuevo Testamento contiene mensajes de Dios a las iglesias. Hablábamos de 7 mensajes que están en Apocalipsis. El plan de Dios es más que para individuos o para familias naturales. El plan de Dios es para una familia llamada cuerpo de Cristo. Una familia en la cual vos estás inmerso. La iglesia es un diseño de Dios. El cuerpo de Cristo es un diseño de Dios, y Él se refiere en un sinnúmero de ocasiones a ella desde su destino de gloria y no desde su condición, ¿no? Y hoy te quiero invitar ahí en tu lugar, después de haber recibido esta introducción, poder hacer un parate y decir: Espíritu Santo, enséñame a amar lo que vos amás. Enséñame a amar a la iglesia. Enséñame a amar al cuerpo de Cristo, por el cual vos te diste, por el cual vos sufriste la cruz y menospreciaste lo oprobio, porque tu gozo fue ver a una novia pura y sin mancha, y yo soy parte de ella. Señor, déjame subir al monte para desde tus ojos poder ver las cosas que no son como si fueran, para que desde tus ojos vea bellezas donde hay situaciones de pecado, donde hay cosas difíciles, donde hay un montón de otras áreas que pueden estar siendo contaminadas en una persona, en una familia, en la iglesia local o en una ciudad. Desde los ojos de Jesús podemos ver la belleza de las personas, ¿no? Y cuando hacemos esta oración y empezamos a amar desde el amor de Jesús y empezamos a entender de que mi gran desafío es prepararme yo como una persona fácilmente reconocible como hija de Dios, como hijo de Dios, que la gente cuando me vea lea esa carta en Corazones de Carne y diga: hey, estoy leyendo a Jesús en tu vida, y que ese es mi mayor aporte al cuerpo de Cristo, y no mis grandes a veces ideas, o a veces no mis juicios, o no mis palabras de desaliento, o no mis palabras que lastiman, sino el poder transformarme en la mejor versión de yo mismo. Papá, te pedimos, Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes a crecer de adentro hacia afuera, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestro amor por el cuerpo de Cristo. Y hoy te quiero hablar rápidamente de 4 características de la iglesia como cuerpo. La primera característica es la diversidad en la unidad, y esto es fantástico. Generalmente pensamos que la unidad tiene un carácter homogéneo. Sin embargo, existe una unidad en Cristo totalmente heterogénea. Existe una unidad en Cristo que se basa en la diversidad. Existe una unidad en Cristo que se basa en el cumplimiento de los 5 ministerios, en roles asignados para personas, en personas que son buenas en distintas áreas y son quizás débiles en otras, pero que se aferran a esta unidad en el cuerpo de Cristo que las fortalece, ¿no? Y hoy te quiero hablar, primer punto, de la diversidad en la unidad. Esta deriva de la vida en común con Cristo, donde la media es el mismo Espíritu Santo y se expresa en la coordinación de la diversidad de dones, de operaciones y de ministerios. Miren, yo tengo un ministerio muy relacionado con lo pastoral, creo que es mi fuerte, amo pastorear, amo sentarme a hablar con gente.
Sin embargo, un área débil en mi vida es el evangelismo, un área débil podría ser el evangelismo de contacto frío. Me cuesta, me avergüenza muchas veces tratar de romper un hielo y conversar con alguien que no conozco y poder plantearle a Jesús. Sin embargo, yo no me quedo simplemente con eso diciendo, bueno, yo soy pastor y listo, sino que mi corazón arde por desarrollar ese área débil y me nutro de personas que son fuertes en ese área, en la diversidad, pero que son fuertes en ese área evangelística. ¿Para qué? Para poder entrenar mi músculo débil. Y en esta diversidad, yo soy bueno en algo, vos sos bueno en otra cosa, el que está al lado tuyo es bueno en otra distinta. Yo te necesito, vos me necesitas, nosotros nos necesitamos y operamos en una perfecta unidad dentro del cuerpo de Cristo, de manera tal de que si un miembro se duele, el resto de los miembros van a salir en su ayuda. ¿Por qué? Porque acá no es una competencia entre ministerios ni entre hombres y mujeres de Dios. Todos tenemos una sola guerra y un solo adversario, que es el diablo, que es el anticristo. Y juntos nos levantaremos y nos estamos levantando como un ejército de guerreros que en unidad de criterios, en medio de la diversidad, pero en unidad en Cristo, se alinean en las filas del comandante en jefe y pelean esta gran batalla contra el ejército del reino de las tinieblas. Primer punto, tenemos que entender la diversidad. Tenemos que honrar los atributos, las virtudes de otros. Tenemos que honrar las partes nobles de otras personas, las áreas nobles de otras personas, aquello en lo cual Dios le dio virtud, aquello en lo cual Dios le dio gracia. Tenemos que honrar las diferencias dentro del cuerpo de Cristo, siempre y cuando todas converjan en Jesús, ¿no? Entonces, diversidad en la unidad. No buscamos un patrón homogéneo, sino que en la diversidad disfrutamos de la unidad del cuerpo de Cristo. Segundo punto, santidad. La iglesia de los últimos tiempos será conocida como la iglesia más santa de la historia, porque va a entender que solo vale la pena dar la vida por un rey, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ninguna mentira, ninguna distracción, ninguna pasión deshonesta, ningún placer inferior va a poder confundir a un ejército que tiene sus ojos puestos en la persona de Jesús. Y la iglesia debe crecer en esta dinámica de santidad. Ahora, ¿cómo hacemos para que la iglesia crezca en santidad? Santificándote, santificándome, empezando por nosotros mismos. Si yo soy más santo, puedo influenciar en santidad a otros. Si yo crezco en autoridad, en la santidad, puedo con autoridad hablar de este principio a otras personas. Si yo crezco en este área, entonces otros podrán imitarme. Como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, que busco la santidad, como yo soy imitador de Cristo. Y quiero dejarte un desafío. Primero, necesitamos honrar a los demás. Segundo, necesitamos amar la santidad. Necesitamos desarrollar santidad. Necesitamos ser cada día más santos para poder manifestar la verdad del Evangelio a otras personas, ¿no? Pablo con frecuencia llama santos a los cristianos porque han sido redimidos por Cristo y caminan hacia la plenitud de la imagen de Jesucristo. Y nuestro camino hacia esa plenitud, cada día somos un poquito mejores que ayer y vamos directamente a poder experimentar una santidad absoluta el día que nuestros ojos puedan ver al Rey en su hermosura. Tercer punto, autoridad. Entonces, estoy hablando de características de la iglesia como cuerpo. Punto número 1, hay una diversidad en la unidad. O sea, hay muchos roles, pero todos estamos encolumnados en el mismo propósito, que es poder cumplir los propósitos del reino de los cielos y establecer ese reino aquí en la tierra. Segundo, santidad. Una característica de la iglesia de los últimos tiempos es la santidad y Dios te está llamando a santificarte. Tercer punto, autoridad. Otra característica de la iglesia es que tiene autoridad. Y autoridad no es solamente gritarle a un demonio y que salga corriendo. Autoridad es poder vivir la vida de Cristo.
Autoridad es estar sujeto a Cristo y al Espíritu Santo. La iglesia recibe autoridad por proclamar el Evangelio, por celebrar las ordenanzas y los sacramentos. La iglesia recibe autoridad por exponer la verdad. La iglesia recibe autoridad por denunciar el pecado, por no tolerarlo. La iglesia recibe autoridad por confrontar los poderes malignos, las dolencias, los demonios, las potestades, la opresión. La iglesia recibe autoridad cuando levanta y sana a los caídos. La iglesia crece en autoridad cuando disciplina a aquellos que se equivocan y lo hace en amor, en el amor de Jesús. Entonces te quiero invitar a entender esta realidad. Debemos crecer en unidad en medio de la diversidad. Debemos crecer en santidad. Debemos crecer en autoridad. Y por último, debemos crecer en fe. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia de fe. Es una iglesia que, como dice el autor de Hebreos, allí al final de Hebreos 10, antes de hablar de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice, porque estamos anclados a una promesa, es que un poquitito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esta es nuestra esperanza. Y esta es nuestra fe. ¿Qué es la fe? La certeza de aquel a quien estamos esperando. La convicción de que aunque no lo podamos ver, sin lugar a dudas nuestros ojos lo verán y Él vendrá. Entonces, te quiero animar a crecer en estas dinámicas. Diversidad en la unidad, santidad, autoridad y fe. Si podemos crecer en estas 4 dinámicas e influenciar al cuerpo de Cristo en estas 4 dinámicas, entonces estaremos preparando al cuerpo para el día más glorioso de la historia, para el regreso triunfal de Jesús, nuestro amado Señor. Te invito a meditar en estos 4 puntos, a ver cuál es tu pata floja, a ver si quizás en tu boca se levantó crítica y dejaste de lado la diversidad y quizás lastimaste personas, que ahora puedas ir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, te pido perdón por esto. Te pido perdón porque me he equivocado, te pido perdón porque he criticado. Voy a cambiar mi queja por intercesión. Tenemos un dicho en Misión que es que el que critica mucho ora poco. Bueno, transformar la crítica en intercesión. Pedirle perdón al Espíritu Santo y decirle, ayúdame a entender la unidad en medio de la diversidad y ayúdame a ser un intercesor por mis hermanos, intercesor por mi iglesia local y ayúdame a amarla como vos la amás. Segundo punto, Espíritu Santo, ayúdame a crecer en santidad. ¿Cuáles son las áreas que hoy no honran al Espíritu Santo, que hoy no honran a Dios en tu vida? Ahí nomás, ahora cuando terminemos, anda a la presencia y decirle, Espíritu Santo, quiero crecer en santidad. Quiero poner mis ojos en vos y quiero crecer en santidad. Quiero ser más parecido a Jesús cada día hasta que el día sea perfecto. Tercer punto, autoridad. Autoridad para predicar las buenas nuevas, autoridad para expulsar demonios, autoridad para sanar enfermos, autoridad, crecer en autoridad. Pero claro, no puedo crecer en autoridad si no crezco en santidad. No puedo crecer en autoridad si no entiendo y discierno el cuerpo. No puedo crecer en autoridad si no me alineo a la estrategia del comandante en jefe de Jesucristo. Entonces, esa autoridad delegada que Dios te da cuando sabe que estás entendiendo sus planes es la que te va a permitir expandir el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación para esta generación. Y por último, fe. Nuestra fe no está anclada en un auto nuevo. Nuestra fe no está anclada en una casa más grande. Nuestra fe finalmente está anclada en la promesa de que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y todas las cosas serán perfectas. Él restaurará toda la tierra. Él restaurará todas las naciones de la tierra y reinaremos juntamente con Cristo por siempre y para siempre. Ese es el propósito y el destino de gloria de la iglesia. Nos casaremos con Él y seremos reyes para el Rey de Reyes. Te invito a profundizar en estas 4 claves y a transformarte en un embajador del reino de Cristo, en un hombre o en una mujer que ama el cuerpo, que ama la iglesia y que se prepara como cuerpo y se prepara como iglesia para el día más fantástico de la historia. Que Dios te bendiga.